conocido como el Príncipe Olvidado, John del Reino Unido era el hijo menor del rey Jorge V y la reina María, que vivió una vida marcada por el aislamiento y la enfermedad. En este vídeo, exploramos la trágica historia de este joven príncipe, desde su nacimiento en 1905, hasta su temprana muerte a los 13 años. Descubre cómo la epilepsia y su autismo influyeron en su vida, en una época donde estos temas eran tabú. Además, veremos cómo la familia enfrentó la pérdida de un ser querido que permaneció oculto de la mirada pública. Nacido el 12 de julio de 1905, John era el sexto y último hijo de Jorge V y María de Teck. Le llamaban cariñosamente Johnny, y fue descrito como un bebé grande y simpático. Pero al cumplir los 4 años, reveló su frágil estado de salud. Tras ser examinado por los médicos, el veredicto se hizo incuestionable. John padecía epilepsia. Sus frecuentes convulsiones fueron consideradas una debilidad vergonzosa para la reputación de la familia real, así como un peligro para la propia monarquía. De modo que su existencia se mantuvo oculta en el sentido más literal. Las pocas fotos que se conservan de él, le muestran casi siempre en pañales en brazos de su madre, la reina consorte, y cuando la enfermedad aún no se había manifestado con intensidad. Para Johnny aquel diagnóstico fue una sentencia, y su situación no tardó en empeorar. Además de la epilepsia, desarrolló una variante de autismo, algo aún desconocido en aquella época, que derivó en lo que se consideraron como problemas de conducta y dificultades de aprendizaje. Todos mis hijos son buenos y obedientes, salvo Juan, confesó su padre, el rey Jorge, durante un encuentro con el presidente estadounidense Theodore Roosevelt. Pero afortunadamente era incapaz de castigar a su hijo, aunque temía que se portase mal con algún invitado ilustre o dignatario de paso, y llegara incluso a provocar una crisis diplomática con su comportamiento. No lo habría hecho adrede, por supuesto, pero John no tenía el mismo sentido de la proporción, y decía y hacía lo que se le ocurría sin la menor consideración, por las costumbres que regían la vida pública de su familia. En cualquier caso, John fue un niño muy querido, adorado por sus hermanos. Gracias a los cuidados y la estricta supervisión de su niñera Charlotteville, consiguió llevar una existencia bastante normal. Pero sus ataques epilépticos se hicieron cada vez más frecuentes, y cuando en 1911 su padre fue coronado rey, los médicos prohibieron que el príncipe asistiera a la ceremonia. Así que enviaron al príncipe John a Sandringham, acompañado únicamente por su niñera. El joven fue apartado de la vida pública y familiar, hasta tal punto, que su imagen desaparece incluso de los retratos oficiales. Fue borrado en vida, como si nunca hubiera existido. En Sandringham también estaba solo, ya no veía a sus hermanos, que fueron matriculados en las escuelas más prestigiosas del país, y a los que alejaron de Londres en cuanto estalló la guerra. Tampoco a sus padres que estaban demasiado ocupados manejando asuntos de Estado. Cuidó de él su niñera, que jamás se alejó de su lado, y su única compañía fue la de los niños del pueblo, que de vez en cuando lo visitaban y jugaban con él. Fueron años muy difíciles, pero también muy breves. El 18 de enero de 1919, poco antes del fin de la Primera Guerra Mundial, el príncipe John tuvo una grave crisis nocturna, y falleció mientras dormía a la edad de solo 13 años. Pese a que sus padres fueron llamados urgentemente, no pudieron despedirse. Cuando llegaron, su hijo menor ya había muerto. El anuncio oficial se hizo 2 días después, donde se mencionó en público por primera vez su enfermedad, pero para entonces, pocos se acordaban del príncipe que vivía escondido. Su madre, María de Teck, llegó a escribir en su diario: Ha sido un gran shock, aunque para el alma inquieta del niño, la muerte ha sido un gran alivio, ya que su enfermedad empeoraba a medida que envejecía, y se ha librado de mucho sufrimiento.
No puedo decir cuán agradecidos nos sentimos con Dios por haberlo llevado de una manera tan pacífica. Por otra parte, su hermano Eduardo, futuro Eduardo VIII, confesaba en una carta dirigida a su amante. El príncipe John ha estado encerrado durante los 2 últimos años, y nadie le veía, excepto la familia 1 o 2 veces al año. Nadie estaría más destrozado que yo si hubiera muerto cualquiera de mis otros hermanos, pero este pobre chico era ya más un animal que cualquier otra cosa. Solo era mi hermano en la carne, nada más. Eduardo también escribió una carta a la reina María, su madre. Nunca sabremos si fue respondida, pero sí hay constancia de que Eduardo volvió a escribirle pidiéndole disculpas. Me siento como un cerdo de corazón frío, y poco comprensivo por escribir todo lo que escribí. Nadie puede darse cuenta mejor que tú, de lo poco que significaba el pobre Johnny para mí, que apenas lo conocía. Lo siento mucho por ti, querida mamá. Desde su muerte, ningún miembro de la familia real británica se atreve a darle el nombre de John a sus hijos varones, ya que el fallecimiento prematuro del joven príncipe les causó una fuerte impresión.